noches, TDT. ¿Desde cuándo te quería mandar esta historia? Solo que no sabía por dónde empezar, ya que algunos detalles que yo viví dentro de la sala de parto les haría entender a algunos otros de lo que mi pareja vivió allá afuera. Así que contaré un poco de ambas, ¿ok? Hace años, cuando quedé embarazada de mi primer hijo, mi esposo y yo éramos demasiado jóvenes, y al llegar la hora del parto nos tocó ir a un hospital a unas 2 horas de donde vivíamos. Este era un hospital nuevo materno-infantil. A pesar de prepararnos por meses, nunca estuvimos listos para lo que pasaría, ya que todo lo que podía salir mal, pasó. Su familia tuvo que dejarnos solos en el hospital debido a un problema, y mi papá, que vivía en la ciudad, había salido de viaje. En fin, me hospitalizaron un domingo y todo normal, hasta que llegó la tarde del lunes. Ya estaba en la sala de trabajo y traía varias horas de espera. La doctora optó por la cesárea. Lo raro es que en ese momento muchas de las mujeres que estábamos en la sala ya mostrábamos preocupación. Esto debido a que ya habían pasado varios incidentes o problemas en los que algunas pacientes presentaban hemorragias y posteriormente tenían que retirarles la matriz. Después se hablaba de que algunos bebés habían muerto antes del parto. A pesar de ser un lugar tan grande, podías percatarte de todo lo que pasaba en esa sección. Sin duda podía describirse como una mala experiencia. Lo peor fue cuando mi parto se complicó. No había quirófanos disponibles para hacer la cesárea. Así que ya sabrán, fueron las peores horas para mí. En ese momento parecía que todo se me complicaba. Hora tras hora, al parecer, el hospital estaba lleno, y se notaba que los doctores y el personal del lugar apenas se daban abasto para atender a todas las mujeres, pero sobre todo para las situaciones tan raras que estaban pasando. Desgraciadamente afuera, mi pareja no la estaba pasando nada bien. Según él me cuenta que el ambiente estaba bastante tenso y pesado en la sala de espera, en la cual desde temprano habían 3 mujeres a las que él describe con un aspecto tétrico. Siempre dijo que tenían rasgos que le recordaban a los cuervos. Además, solo con verlas podías sentir cómo se erizaba todo tu cuerpo, pero sobre todo se podía percibir como mujeres muy malhumoradas. Dice que en un principio no les prestó atención, ya que solo estaban sentadas en un rincón del lugar y se mostraban reservadas y concentradas en su plática. Ya llegada la noche, muchas de las personas se retiraron y solo se quedaron las personas que venían de los diferentes municipios. Según dice él, al haber menos personas, las 3 mujeres se sentaron detrás de él y del otro lado un señor que recién había llegado. Dice que al paso de 1 hora más o menos, todos en la sala de espera comenzaron a quedarse completamente dormidos, excepto el señor que estaba al lado suyo, las mujeres que mencioné y mi pareja. Para esa hora ya le habían informado que mi parto se complicó y que tendría que esperar para una cesárea. Obviamente se puso bastante nervioso y eso fue lo que más le impidió dormir. Cerca de las 3 de la madrugada me contó que la sala apestaba horriblemente a azufre y que las señoras que estaban detrás de ellos comenzaron a soplar y a toser, que entonces comenzó a percibir otro olor, como a hierbas que amargaban. El señor que estaba al lado cayó dormido y él simplemente no podía conseguir el sueño. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, trataba de estar tranquilo y esperando alguna otra información. Pero de pronto los nervios y el miedo se apoderaron de él, lo cual no era usual. Así que intentó rezar, pero atrás de él, una de las señoras repetía susurrando la misma oración que él. Al darse cuenta, se asustó aún más. La otra mujer reía y de nueva cuenta todo lo que él decía en su mente, estas mujeres se lo repetían. Llegó un momento en el que pudo escucharme llorar y cómo suplicaba porque ya no podía más. Y por lo que él me dice y las frases que recuerda, era yo quien lloraba y gritaba de desesperación. Para ese momento mi cirugía ya se había retrasado 2 veces
por otras 2 emergencias que se habían presentado después de ambos partos. Recuerdo en especial a una de las mujeres, ya que estuvo a un lado mío mientras estuve en la otra sala de parto. Al parecer, su estado era delicado, y por un largo rato estuvieron intentando salvar su vida. Podía verse todo el movimiento, ya que entraban y salían, pedían sangre, y llegando el momento pidieron con urgencia que la trasladaran a otro hospital cercano, por lo que necesitarían una ambulancia, y mientras llegaban las enfermeras, comentaban que los doctores intentarían estabilizarla. A ver, quizá no entiendan por qué les estoy platicando todo esto, pero mi esposo me contó que lo que le causó una gran confusión, ya que 1 hora más tarde, después de haberme escuchado llorar, lo que siguió después fue que en su cabeza le decían: ella ya está muerta. Y dice que en ese momento vio entrar a los paramédicos y cómo salieron con una mujer la cual le taparon su rostro. Desesperado pidió información, pero se negaron a hablar con él y con cualquier otro tipo que pidió información acerca de sus familiares. Con el ajetreo algunos despertaron, pero por poco tiempo, ya que al volver a su asiento, de nuevo comenzó todo. No sabe cómo, pero él recuerda que le repitieron lo mismo, hasta que se convenció que yo y el bebé habíamos muerto, que esa mujer que trasladaron era yo y ya había muerto. Lo siguiente que recuerda es despertar afuera de una de las iglesias que estaba cerca de la casa de mi papá. No traía ninguna de sus pertenencias, es más, ni siquiera su chamarra, ya que era temporada invernal y el frío era insoportable a esa hora. Como pudo llegó a casa de mi papá, pero no recordó que no estaba en casa. Uno de los vecinos bastante amable lo vio y lo invitó a pasar, y lo dejó hacer una llamada a su familiar. Mi suegra respondió a la llamada, y entre lo poco que él pudo decir fue que yo y el bebé ya habíamos muerto, por lo que de inmediato viajaron para ver qué es lo que había sucedido, pero le pidieron que no se moviera de ese lugar. Supongo que lo habrán notado bastante mal. Esperó por 2 horas afuera de la casa de mi papá. El vecino le comentó a mi papá que lo notó bastante aturdido, que miraba hacia todos lados como buscando algo, que su comportamiento era bastante extraño. Su familia pasó por él y como pudo trató de explicarles, pero obviamente no podían creer lo que les contaba. A ver, y es que en verdad, ¿quién lo haría? Sonaban como disparates, pero al llegar al hospital encontraron a una de esas mujeres, la cual se mostró sorprendida. Ella traía las cosas con las maletas del bebé. Mi cuñada enojada intentó quitárselas. Mi esposo por nada del mundo quiso acercarse. Es más, durante la discusión, la mujer aseguró que él mismo se las había regalado. Una de las enfermeras salió, les pidió que por favor se calmaran. Les pidió que no discutieran más con esa mujer. Se notaba que la enfermera querían que se alejaran de esa señora, así que le dijo que pedirían a seguridad que checara los videos de la sala de espera. Y por último, le dijo a la mujer que se fuera, que no la quería ahí. Es más, que ella sabía que no tenía nada por qué estar en ese hospital. La otra mujer las miró con rabia y se retiró. Esta misma enfermera le pidió a mi suegra que fuera por mi esposo para checarlo y saber si estaba bien. Al revisar las grabaciones, pudieron ver que solo había grabaciones hasta un poco antes de las 3 de la mañana. Lo demás era una imagen pausada y borrosa. La enfermera les contó que esas mujeres eran brujas que venían de las rancherías de la Huasteca y que siempre que esperaban en ese lugar todo se ponía feo, que el ambiente era bastante pesado. Y bueno, que el caso de mi esposo no era el primero. Afortunadamente les informaron que el bebé y yo estábamos bien, y cuando pude verlo no me mencionó nada hasta después. Solo me contó lo de la mujer que salió en la ambulancia, la cual confundió conmigo, y de la cual le comenté que por desgracia sí murió poco antes de llegar al otro hospital. Bueno, al menos fue lo que me comentaban algunas enfermeras.
Aunque parecía que lo peor ya había pasado, me contó que durante todo el camino a su casa se sintió acechado, que cada vez que cerraba sus ojos podía verlas claramente, que incluso no se ve que era real y que no. Tardó mucho tiempo en sentirse como él mismo. Incluso cuando estuvimos en casa, había noches en las que despertaba buscando al bebé con una extraña desesperación. A ver, quizá la historia es un poco descabellada y muchos no la creerán. Inclusive nosotros, es difícil de creer que algo así te pueda pasar. Nunca fuimos muy creyentes de cosas así, inclusive ahora. Si por casualidad llegan a pasar esta historia, por favor, solo pido que digan que es una historia anónima, pues en sí no es algo que todo el mundo crea o entienda. Gracias por leerme, TDT. Buenas noches. Buenos días, tardes o noches, según estén leyendo esta publicación. Ya he compartido algunas de mis experiencias, pero bueno, sin duda, esta es la más aterradora por mucho. Si esta experiencia se publica en el canal, por favor, me gustaría que fuera de forma anónima. Sucedió apenas hace algunas semanas. Yo trabajo en la colonia Roma, en un lugar de cuartos de escape. Para quien no conoce el concepto, es básicamente una habitación ambientada en una narrativa específica, de la cual tienes que escapar, resolviendo acertijos y misterios. Todo sucedió el día 4 de septiembre. Estaba cubriendo el turno de cierre, de 3 de la tarde a 11 de la noche. No tengo problema con salir de noche, pues considero que es una colonia tranquila y segura. Aparte de que me encanta ver la arquitectura de los edificios viejos de este lado de la ciudad. Salí de trabajar como regularmente lo hacía, y caminaba por el camellón de la avenida Álvaro Obregón. Como en muchos otros relatos, la calle estaba normalmente solitaria. Ni los bares ni los cafés que abundan en esa zona estaban abiertos. Mientras caminaba, a mis espaldas escuché unos pasos detrás de mí. Digo, no eran pasos normales. Estos eran como si un animal de 4 patas las arrastrara un poco. No le tomé importancia hasta que estaba por llegar a la fuente, que está ahí a unos metros del Metrobús. Vi una figura agazarpada entre los arbustos. Era una mujer. Parecía estar en situación de calle, pero había algo extraño en ella. Olía como a carne quemada y su piel parecía estar cubierta por hollín. Tenía un vestido blanco y cuando levantó la vista, tenía los ojos completamente blancos. Me quedé congelado. No podía moverme hasta que se echó a reír a carcajadas. Era una mezcla entre risa y gritos de muchas voces dentro de ella. Se dejó caer sobre su espalda y se fue corriendo sobre sus 4 extremidades. Pasó un rato para que recuperara la razón. Llegué a mi casa pensando en lo que acababa de pasar, pero de forma extraña en cuanto toqué la cama, caí en el sueño descomunalmente profundo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con esa mujer corriendo por toda la casa. Es más, en un momento soñé que estaba en mi cuarto y lentamente se subía a mi cama. De verdad, podía sentir un frío impresionantemente intenso y otra vez el olor horrible. A ver, para que se den una idea del olor, es como el que emiten las fábricas de jabón. ¿Lo han olido? De pronto mi mamá entró a la habitación. Me despertó muy asustada, diciendo que alguien había en la casa. Por supuesto, salí a buscar con un bat de béisbol, pero no había nada. En ese momento, lógico, no lo relacioné con mi sueño, hasta que me dijo que vio por un espacio entre su puerta que siempre deja entreabierta por las noches a una mujer caminando en 4 patas. Camino al trabajo iba cansado, la luz me molestaba y me fastidiaba a la gente. Llegando al trabajo empecé a lidiar con un cuarto como de costumbre. Este tiene una bóveda con láseres al estilo de película de espías.
Estos láseres, cada que alguien se atraviesa en su trayectoria, hace un sonido como de alarma. Y bueno, yo estaba barriendo cuando escuché el sonido del láser. Fui a asomarme a los láseres, pero todo estaba bien. Regresé a barrer y nuevamente se escuchó un láser, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que parecía que había una persona corriendo a través de toda la habitación. Esa semana estuvo plagada de eventos extraños. Las cámaras se apagaban, las llaves desaparecían y se sentía una vibra bastante extraña. Olía mucho a humedad y se empezaron a formar manchas en las paredes bastante extrañas. Pero el evento que marcó y cambió mi forma de entender los cuentos de fantasmas sucedió apenas hace 2 días antes de estar escribiendo esto. Había una familia jugando en uno de los cuartos. Digo, no es un cuarto de terror, pero está ambientado en la forma similar a la película de Saw. Sí la conocen, ¿verdad? La familia la estaba pasando de lo mejor, cuando por las cámaras pudimos ver una figura que se erguía en la esquina de la habitación. Era esa mujer. Estaba ahí, mirándome fijamente a través de las cámaras. Pero lo peor vino después. Vimos como el niño pequeño la vio. Creyó que era parte del juego. Se le acercó, pero cuando la intentó tocar, el niño cayó al suelo. Se estaba convulsionando. Entramos al cuarto a ayudar y los papás estaban como locos. Querían encontrar a esa mujer, pero no había nadie en ese cuarto. Cuando intentamos ver las cámaras, justo en el momento del incidente, la cámara parecía tener problemas de señal y una estática que hacían imposible la imagen de la pantalla. Los padres del niño y los dueños del lugar llegaron a un acuerdo económico. Y bueno, por eso no hicieron más escándalo. En mi casa todo seguía estando raro. Mis papás y yo peleábamos. De un momento a otro todos contrajimos un resfriado terrible. Todos buscábamos el mayor tiempo posible estar fuera de la casa. Es terrible vivir aquí el día de hoy. La casa huele a humedad y todos vemos sombras por los rincones. El suceso más fuerte en la casa apenas fue ayer. Mi papá estaba en el jardín sacando a mi perro al baño. Cuando dice que giró la cabeza hacia arriba de la ventana de mi cuarto, se quedó en estado de shock. Dice que me vio a mí colgado del cuello en la ventana de mi habitación. Entró como loco a mi cuarto llorando y no había nadie. Yo estaba en mi trabajo y mi mamá en el suyo. Esa noche tuve pesadillas horribles. Conté hasta 5 sueños y en cada uno murió de una manera diferente. Hoy por la mañana tengo un sentimiento de soledad y de tristeza que me acompaña a cada paso que doy. Esperen mi actualización en unos días. Gracias por leerme, TDT.